un aviso antes. Ahora estuve toda la mañana ahí en el museo viendo cómo podemos preparar las prácticas allá y, pues, lo que más hay es la voluntad de todo el mundo, de nosotros y de la gente de allá, pero, lo veo bastante cardíaco. Vamos a probar este viernes, porque ya nos iban a poner unos toldos y nos iban, pero ya vi, nos den un salón, que es, pues, a ver si todavía están la gente de tesorería, que se lo están prestando a tesorería en la mañana, pero entonces, cuando entremos, a ver si ya se ya se fueron esas los personeros de la facultad y de tesorería. Pero entonces, por el momento, pues, algo que habíamos platicado de darle vuelta a las clases de teoría del jueves con genética. Por el momento vamos a seguir, como está en los horarios. No vamos a hacer ningún cambio hasta que, pues, tengamos un poco más de certeza de poder trabajar en el museo nuestras prácticas. Entonces, por el momento seguiríamos igual nuestras clases los jueves, por eso las programaciones que les di para sus presentaciones y demás están para jueves. Ya después, a lo mejor, si juntamos alguna parte que nos interese de algunas prácticas, platicamos con Sergio para que le demos vuelta ese día y, este, ese día en particular, podríamos nosotros quedarnos toda la tarde allá en el museo, pero quiero que hagamos este ensayo primero. Y, yo tengo, clases en la mañana, ahora que me fui para allá, hice 3 horas para llegar al museo, y entonces está mero cardíaca la cosa, pero vamos a hacer lo posible porque podamos, hacer algunas prácticas allá, pero por el momento vamos a seguir así normalito, ¿sí? Okey. Así, este viernes sí este jueves tenemos nuestra clase de teoría, normal, y el viernes nos vamos para allá. Le vamos a echar la bendición para que nos salgan las cosas con los materiales que buenamente hemos ido consiguiendo. Ahorita, fuimos a escarbar allá y me encontré pues, la única balanza que hay allá, que me acuerdo re bien de esa balanza, que la tenían ya de adorno cuando yo llevé análisis, pues, entonces, con eso le digo toda la balancita que conseguimos para poder trabajar allá. Pero vamos a hacer todo lo mejor que se pueda. Dígame, Ana Gabriel. Fernanda va primero. ¿Perdón? No la había visto Fernanda. Dígame usted. Voy a subir volumen a esto. Ajá. Ah, sí, sí, a algunos les tocó un artículo por la complejidad que tiene y el tema que vamos a estar viendo. A otros les tocó 2 y a algunos les tocó 3 también. Entonces, y van a ver ustedes allí que algunos de los artículos que les estoy enviando, hay incluso unos literalmente del siglo pasado, porque esos artículos son de cuando por primera vez se describió algún proceso. Creo que sí hay algunos de 1900 y cabal 1950 y 1960, algunos de los artículos que les di, y es con todo el propósito del mundo para que
describamos la forma en la cual se descubrió esos procesos. Entonces, esos artículos ya, pues casi de 50 años atrás, es justamente de cuando se describieron esas esos eventos fisiológicos. Pero entonces sí, hay algunos que les tocó solo un artículo, pero lógicamente es un poquito más complejo. Otros, hay algunos de los artículos que les tocó, a algunos de ustedes les tocó tres artículos, pero dos, uno es dos, tres páginas nada más. Algunos de ustedes incluso le estoy enviando un capítulo de un libro de fisiología para que exponga esa parte. Entonces, más bien, si ven los artículos, a los que les tocaron dos o tres, esos 2 o 3 están íntimamente relacionados. Entonces, más bien es una temática la que vamos a tratar, teniendo como material de exposición esos esos artículos. Dígame. No, no en particular. No, en particular, por eso se los estoy poniendo el día que tengamos 2 periodos, o sea, el tiempo que nos quede, si nos queda un periodo, más de un periodo, pues eso lo uso yo para continuar con nuestro tema de clase. Sí, ahora sí, Sí, Gabriela, ahora quiero sí. que te la dejen. Mire, entonces es que cabal nosotros ayer tuvimos el laboratorio de genética y pues Carlos Chúa nos estaba diciendo esto de pues lo del cambio de horario, ¿verdad? Ujú. Eh, entonces como que sí nos habíamos puesto como algo de acuerdo de en que sí va a haber un cambio de horario del día jueves, digamos, a viernes. O sea, usted nos iba a dar como clase y laboratorio y genética iba a quedar de el jueves, digamos, de 2:45 a 5 y después de 6 a 7. Sí, pero Entonces, sí, sí, pues, y eso estaba escuchando que cabal siempre y todavía no va. Entonces, sí vamos a empezar con el laboratorio a la 1:45 porque sí tendríamos como que correr todos para recibir genética después. sí, Más cabal. que es viernes, la mayoría vivimos lejos, o sea, por lo menos yo vivo en San Lucas, entonces voy a tener que volarme. Entonces, esto va a ser como si, o nos vamos a ir acomodando. No, ahorita, como le digo, hoy fui a darle vuelta ahí a todo el museo y no veo que tengamos las facilidades, le digo. O sea, tenemos toda la voluntad y todo el mundo allá con toda la disposición de querernos ayudar, pero como les digo, nos habían puesto una lona ahí afuera para que hiciéramos ahí los laboratorios. Pero entonces, este viernes lo vamos a hacer allá, porque pues ya se pidió el material. Carlos ha estado buscando que le hagan las soluciones, porque pues eso no está fácil hacer las soluciones, y yo la entiendo. O sea, yo estoy en Palín, pues, y yo hice 3 horas hoy en la mañana para llegar allá, y hice 2 horas ahorita de regreso. Entonces sí está cardíaco, efectivamente. Entonces, como les digo, vamos a probar ahorita cómo estamos con esto de las prácticas, y si no, pues vamos a continuar haciendo virtual, y tendríamos a lo mejor una o dos después, y ya arreglamos con Sergio esos dos días para que nos quedemos nosotros ya toda la tarde allá, porque sí, efectivamente, la movilización está cardiaquísima.
sí tiene usted toda la razón del mundo. Por Ojalá eso se está por eso mismo, Yo sí, sí, ojalá que sí se pueda. sí. Vamos a ver, o sea, que podamos hacerlos podamos hacerlo allá, porque hasta de los desechos que tenemos de vísceras y desechos orgánicos y todo, es problema ahí en el museo, porque eso lo estaríamos dejando nosotros viernes en la tarde, eso se queda ahí todo el fin de semana y no van a ir ustedes con un su costal de vísceras entre el carro o como se muevan. Eso pues no se puede. Entonces, sí hay varias cosas que tenemos que arreglar. Entonces, lo más probable, o sea, ya es que queriendo ser lo más realista, lo que quisiéramos hacer y otra cosa, lo que de veras se pueda, es esto que les digo, que no quiero que obviemos el hecho de que tengamos el, al menos un par de prácticas de disección, o sea, tenemos que ver todos los órganos, todos los sistemas, en todos los de peces, aves, mamíferos, reptiles, anfibios, todo lo tenemos que desarmar. Pero entonces a lo mejor eso lo hacemos, agarramos peces, anfibios y reptiles un día y nos pasamos el día entero, la tarde entera, allá, porque sí, las facilidades allá de veras, lastimosamente, no son las que quisiéramos. Y sí, la movilidad, uf, les digo, yo hice 3 horas para llegar allá. Yo salí a las 7 de acá y fui llegando poquito después de las 10. Bien, entonces, dígame, Fernanda. Ahora sí. No, ya habíamos platicado eso, como este es chiquitito, sí, miren lo que hemos visto, para este examen, sí, 125 preguntas la contestan en un periodo. Ay, no son mentiras. En, sí, este primero sí lo hacemos en uno. Ya después que ya tengamos más material, entonces ya podemos pensar, porque sí están todos programados para martes, creo yo, ¿verdad? Entonces, sí los podemos hacer un jueves para tener un poquito más de tiempo. Bueno, a ver, vamos a terminar esto de los gases para ver cuestiones que vamos a requerir tener muy claras para la práctica, porque vamos a estar trabajando con membranas naturales. Entonces, pues todo lo que está escrito, lógicamente, es en condiciones muy particulares, pero vamos a ver ahora que estemos trabajando ya con nuestras membranas biológicas naturales. Ay, las cosas se complican un poquito y no está el método tan estandarizado justamente por ser membranas naturales. Ustedes van a, van a preparar unas membranas con huevos. Ya les explicó Carlos cómo van a hacer ustedes sus membranas con los huevos, ¿o no? Ay, ahora, ¿por qué no levantan la mano y me conté? Nos pidió que lleváramos 2 huevos, descalcificados para el viernes, nada más. Bueno. Ujú. Bueno, hasta eso ahí tienen cuidado, porque en los huevos descalcificados, una sangoloteada y lo que van a llevar son huevos revueltos, no huevos descalcificados, ¿sí? Porque esos se revientan muy fácil. Y también vamos a trabajar con membranas intestinales, pues entonces sí es material que es bastante
bastante lábil para poderlo manipular y está muy fácil que se rompa. ¿Ya pusieron los huevos en vinagre ustedes o todavía no? Ya, ya. Sí, yo les voy a recomendar, bueno, si ya los pusieron, mientras más tiempo esté en vinagre, más se va a ir hinchando. Entonces, les va a quedar como una pelota de soft. Y eso hace que la membrana esté más tungente, entonces es mucho más fácil, casi solo con el peso de la misma masa del huevo sobrehidratado, se les puede romper. Entonces, yo les sugeriría que dejen esos que ya pusieron allí a ver cómo van y pongan otros mañana para que esos estén solo de 2 días y puedan ser un poquito más manipulables, porque pues se van a ir ustedes con ese material, sangoloteándose en carro, en lo que vayan. Siempre llega uno sangoloteado y entonces está fácil que se rompan. Ahí les hacen para llevárselos, un su nidito con algodón, con lo que sea, para que no se sangoloteen, porque es muy fácil que se revienten. Entonces, ustedes ya ven que el ácido acético, como prácticamente cualquier ácido, va a descalcificar, o sea, se les va a ir deshaciendo la cáscara, todavía van a tener que limpiarles un poquito. Eso les dice que ustedes no sé si han llevado o llevarán el curso de optativo con Pedro sobre el manejo y conservación de piezas, en donde el FAA, por ejemplo, que es un conservante clasiquísimo, eso es formalina, alcohol y ácido acético. Pero, por ejemplo, la formalina forma ácido fórmico, o sea, lo que tienen las hormigas cuando muerden. Ese es un ácido. El ácido acético es uno de los agentes conservantes más antiguos que puedan ustedes imaginarse. Tiene miles de años, por eso las conservas en vinagre, eso es de lo más antiguo que puedan ustedes imaginarse, pero era una forma de conservar las verduras para las poblaciones nómadas y todas esas cosas, pues las metían en vinagre y se las podían llevar sin que eso se pudriera. Y además, yo no sé si han hecho ustedes escabeche en alguna oportunidad. Con el ácido acético, una de sus características que tiene es que permite el paso del agua al interior de los tejidos. Entonces los tejidos se hinchan. Por eso es que hay muchísimos agentes conservantes, muchos agentes fijadores que llevan ácido acético, porque el alcohol deshidrata y endurece los tejidos. La formalina deshidrata, forma enlaces en las proteínas y endurece los tejidos. Entonces, muchos fijadores llevan ácido acético para tener blandos los tejidos. Por ejemplo, yo con mis, con los fetos, esos como se están sacando y se están metiendo constantemente en los frascos, esos siempre son fijados con ácido acético. Y de hecho, todas las piezas que tenemos de docencia en deben de fijarse con ácido acético, porque si no, agarran ustedes una rana y la meten en un frasco
Al mes, la rana tiene la forma del frasco, ¿sí? Quedó tiesa ahí. Entonces, muchos de los fijadores llevan ácido acético justamente para que no ocurra eso. Por eso, por ejemplo, con moluscos, que no nos pase que tengan concha, ¿verdad? Que no nos pase por la cabeza meterlo ni en formalina ni algo que tenga ácido acético porque se va a descalcificar toda la concha. Entonces, eso siempre hay que tenerlo muy presente. Entonces, esto que están haciendo ustedes, su escabeche de huevos que están haciendo ahorita, pues eso ya les está diciendo, ¿verdad? El ácido acético, ¿qué está haciendo? Me descalcificó todo el cascarón. Y por otro lado, empezó a hincharse el huevo. Entonces, ahí ya les está diciendo algo. ¡Ay, el ácido acético hidrata, hincha y, y descalcifica! Eso no quiere decir que, en una plática que di en alguna oportunidad, una señora que a lo mejor lo necesitaba, pero me preguntó, mire, ¿y si me echo ácido acético para quitarme las arrugas? Porque efectivamente, pues estaría, la verdad, muy bien por el momento. Lo que pasa es que el ácido acético también es súper irritante, lastimosamente. Ustedes si meten las manos, están trabajando con ácido acético, van a ver al rato que tienen como hinchados los dedos. Y si se echan así, como decía la señora, su ácido acético en la cara, por un momentito, efectivamente, va a quedar así cachetoncita todavía, pero después la irritación va a ser espantosa. Bien, entonces, a diferencia o sea, que eso sí sirve, no las cremas esas de colágeno, y esas son las estafas farmacéuticas más grandes que hay en este mundo. O sea, el colágeno es una proteína enorme y además para que tenga esta elasticidad, o sea, de la piel, o sea, la elasticidad de la piel es a consecuencia del colágeno. Pero el colágeno tiene una estructura reticular, es así como una red que si ustedes desarman esa red y dejan solo las fibras, pues esas fibras son de colágeno. Pero lo que hace que sea elástico es la estructura reticular que tiene el elástico, perdón, que tiene el colágeno. Entonces, si le rompemos esa estructura de red, aunque queden las fibras de colágeno allí, ya no es elástico. Por eso ustedes pueden tener 80 lazos, que si con esos lazos arman una red, pues yo les digo, tírense de un segundo piso sobre esa red y estamos, no hay problema. Pero si tienen los 80 lazos y dejan esos 80 lazos ahí y ahí los dejan y ahora tírense del segundo piso, pues no. Entonces, el colágeno da la elasticidad de la piel y eso ustedes lo pueden ver. Si tienen su sobrinito, pero de esos sobrinitos que esos sí nos caen bien, ¿verdad? Si le agarran ustedes el cachete al sobrinito o la nalguita al sobrinito, la piel se regresa inmediatamente. Pero vayan con la abuelita y denle un su pellizco en el cachete, le dejan la trenza hecha ahí, pues. ¿Por qué? Porque el colágeno ya no está regresando a su lugar. Entonces, son proteínas tan grandes, pero tan grandes, que es imposible que atraviesen la piel. Sí, o sea, esa proteína no puede atravesar la piel. Y además, no nos interesa el colágeno tal cual, sino que lo que interesa, o sea, para la señora esa que decía que si se echaba el ácido acético, lo que interesa es la forma reticular. Y entonces eso, por más colágeno que se eche, primero la fibra de ese tamaño no va a pasar. Y por otro lado, no se le va a formar esa estructura reticular
Porque si usted se alimenta normalmente, el colágeno, una característica especial que tiene es que tiene una cantidad de prolina enorme. Pero entonces, si usted se alimenta normalmente y un suministro adecuado de, de todos los aminoácidos, en realidad, no necesariamente solo, usted va a sintetizar su colágeno. A diferencia de hasta en pastillas que se metan el colágeno, todas las proteínas, para que puedan ser absorbidas por el organismo, tienen que ser completamente digeridas a sus respectivos aminoácidos. Entonces, ¿qué más da que se meta colágeno en pastilla? Que de todos modos se va a degradar completamente a sus aminoácidos y solo así puede ser absorbida. Y después ustedes tienen que sintetizar su propio colágeno. Pero entonces, sí tenemos nosotros una dieta suficientemente rica en proteínas, pues no requerimos meternos píldoras de colágeno y tampoco le va a ayudar a la ruquita, pues, o sea, si ella está comiendo bien y las cremas mucho menos. Dígame, Fernanda. O sea, el pelo es pura alfa queratina. O sea, ni siquiera es colágeno, es alfa queratina. Entonces, le dicen que el colágeno, pero más bien eso para lo que pudiese servir es para lo que le tienen lo que se echan después del champú, los acondicionadores, que el pelo tiene espículas, ¿sí? Y los acondicionadores lo que hace es rellenar esas espículas. Entonces, sin el acondicionador, esas espículas pues pueden trabarse con las espículas del pelo a la par. ¿Sí? Cambio, con ese acondicionador se rellenan esas espículas, entonces ya no se traban y entonces a lo mejor ya no se enreda. Entonces, ese colágeno, siendo esas fibrotas tan grandes, pues para el pelo no veo de qué le puedan servir más de que para formar una película momentánea, ¿sí? Espero ninguno de ustedes tenga familiares farmacéuticos porque nos van a prender fuego. No, es que pues sí, eso hacen las farmacéuticas, crear las necesidades. Sí, por eso es que nunca vamos a tener una población sana, porque a qué farmacéutica le interesa tener una población sana. Y esos son los que pagan las campañas. Y pues, bien. Entonces, vamos a terminar. A veces divagamos un cacho, ¿verdad? Ay, permítanme que no se me activa el botoncito de la presentación. Ahí está ya. Estaba mero necio el botoncito. Ok. Bien, por acá andábamos viendo esto de la solubilidad de los gases. Ya vimos cómo están los gases en la atmósfera. Ahora nos interesa saber cómo están los gases en la solución acuosa, que es lo que nos interesa. Le habíamos estado poniendo bastante atención a el dióxido de carbono. Pusimos como ejemplo
las aguas gaseosas, el por qué el dióxido de carbono en las aguas gaseosas, porque pues con esa solubilidad, perdón, con esa solubilidad que tiene, permítame, hace que el dióxido de carbono se vaya liberando muy despacio y entonces podemos tener un agua gaseosa por mucho tiempo. Porque si le pusiéramos nitrógeno, decíamos, en lugar de dióxido de carbono, el nitrógeno es tan poco soluble que se va a salir rapidísimo y entonces al cacho. Y esto en cuestiones de menos de un minuto ya se salió todo el nitrógeno y entonces ya no tendríamos agua gaseosa por mucho tiempo como efectivamente lo tenemos con el dióxido de carbono. Ahora, vean esto del nitrógeno. Algunos de ustedes les di artículos relativos a el buceo y lo relacionado con animales buceadores también, algunos de ustedes. Pero entonces veamos qué es lo que está pasando con el nitrógeno, que efectivamente puede ocasionar problema para los buceadores. ¿Qué hemos dicho de la solubilidad de los gases en relación a la presión? La solubilidad de los gases aumenta con la presión, o sea, la solubilidad es directamente proporcional a la presión. Entonces, ¿qué pasa si en esos tanques que les llamamos tanques de oxígeno, ¿verdad? Los del buceo, pero en realidad no son tanques de oxígeno, porque esos lo que se les mete es aire atmosférico, o sea, para un buceo normal y común y corriente, ¿verdad? Hasta por lo menos 90 pies. Entonces, ahí le estamos metiendo a esos tambos, le estamos metiendo aire con estas proporciones, ¿sí? Lo único es que le estamos metiendo a esos tambos 3,000 libras de presión, eso es lo que llevan los tanques, 3,000 libras de presión de aire atmosférico. Y entonces, ¿qué es lo que estamos, vamos a hablar, respirando, ¿verdad? Coloquialmente hablando, estamos respirando aire con un 78% de nitrógeno. Y si yo me voy metiendo cada vez más profundo, me estoy metiendo cada vez más profundo, cada 10 metros de profundidad aumenta una atmósfera de presión, ¿sí? Por lo tanto, si vemos la solubilidad de los gases, yo a una atmósfera de presión a la altura del mar voy a tener esta solubilidad del nitrógeno, ¿sí? 17 mililitros por litro de agua. Esa es la solubilidad a una atmósfera de presión. Pero cuando le meto ese aire atmosférico a esos tambos que le llamamos de oxígeno, les digo, estoy metiendo ese gas a una presión que si yo ese gas lo estoy respirando en la superficie, fíjense que si yo agarro un tambo de esos y me tapo la nariz y empiezo a respirar solo por ese tambo, a una atmósfera de presión, vamos a decir que ese tambo me dura, voy a poner números arbitrarios completamente, solo para ejemplificar. Vamos a decir que ese tambo me dura 2 horas, ¿sí? Si me tapo la nariz
me enchufo ese tambo y empiezo a respirar. Ahí puedo estar 2 horas. Pero si yo me voy a 10 metros de profundidad con ese tambo, cada 10 metros, les digo, hay una atmósfera más. Entonces, quiere decir que dupliqué la presión. ¿Y qué estamos diciendo de el volumen también de los gases? El volumen disminuye con la presión. Entonces, ese tambo que en la superficie me duraba 2 horas, una atmósfera más de presión me va a durar 1 hora. ¿Sí? Y si bajo una atmósfera más, proporcionalmente me va a durar menos tiempo eso. Si yo bajo a 4 atmósferas de presión, eso serían 40 metros de profundidad. Eso que me duraba 2 horas afuera, a 40 metros de profundidad me va a durar media hora, ¿sí? Porque el volumen se está reduciendo con cada atmósfera que le estoy metiendo. Y entonces, ¿qué va a pasar con la solubilidad de todos los gases? ¿Qué dijimos aquí? Si aumenta la presión, la solubilidad de los gases se incrementa y se va a incrementar en forma directa. Entonces, si yo estoy a 10 metros de profundidad, la solubilidad del oxígeno va a ser el doble. La solubilidad del nitrógeno va a ser el doble. Del anhídrido carbónico va a ser el doble. Pero, ¿qué nos ocasiona problema aquí? El oxígeno, si yo le aumento la presión y la solubilidad al oxígeno, en realidad no mucho me importa porque estoy consumiendo ese oxígeno, ¿sí? El dióxido de carbono lo estoy sacando por los pulmones. Bueno, también el nitrógeno y también buena parte del oxígeno, porque no absorbemos el 100% del oxígeno que llega a nuestros pulmones. Pero, ¿cuál es el mayor problema que tenemos aquí? La solubilidad del dióxido de carbono hace que ese dióxido de carbono quede soluble en la sangre. No me importa. El oxígeno lo estoy consumiendo, pero el nitrógeno, mientras yo esté ahí abajo, ese nitrógeno va a estar en solución. No me importa. El problema es cuando quiera yo salir. ¿Por qué? Porque voy a ir saliendo, voy a ir disminuyendo la presión y entonces, ¿qué le va a pasar a todos los gases? ¿Qué le va a pasar a todos los gases? Va a empezar a perder solubilidad. Y entonces, cuando va a perder solubilidad, le va a pasar exactamente lo que hablamos cuando estoy destapando la Coca-Cola. Cuando tenía la Coca, ahí no se veían burbujas de gas, pero en el momento que la destapo, empieza a salirse el gas de la solución y el oxígeno lo puedo consumir, pero es bastante soluble. El dióxido de carbono es muy soluble, pero el nitrógeno, miren la solubilidad que tiene. Es el primero que se va a salir. Y se recuerdan cuando hablábamos de que cuando ponía a hervir el agua, que empezaban a salir las burbujitas, pues ¿cuáles son las burbujitas, las primeras burbujitas que van a salir? Pues el nitrógeno, porque es el menos soluble. Pero convengamos que, si bien es el gas más abundante,
es el menos soluble. Entonces, menos mal, porque si además de ser abundante fuera con esta, le aumentáramos la solubilidad, pues allí estaría el nitrógeno. Pero el problema que tenemos es que nos estamos metiendo tanto nitrógeno, fíjense, casi 2/3 del aire es nitrógeno. Y cuando me metí a más de 10 metros de profundidad, pues esa presión hizo que ese nitrógeno se solubilizara en mi sangre. Pero cuando voy saliendo, empieza a desolubilizarse y van a empezar a salir esas burbujitas y esas burbujitas pueden ocasionar unos daños tremendos. Por ejemplo, bueno, y daños permanentes, porque si yo tengo esa sangre que ya tengo rato de estar buceando a gran profundidad, pues tuve oportunidad de meterme un montón de nitrógeno, porque me estaba metiendo el 78% de nitrógeno. Pero como estaba tan profundo, pues ese nitrógeno se me solubilizó. Pero el momento que empiezo a salir, todos estos gases, el oxígeno, el dióxido de carbono y el nitrógeno, pues pasaron por mis pulmones, se fueron a mi circulación, llegaron a todos mis capilares, a la retina, o sea, voy a mencionar de los capilares tan finitos como los que tenemos en la retina, como los que tenemos en el cerebro, que son capilares muy, 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 muy finos, de milésimas de milímetro, casi del ancho, más bien justo el ancho de un glóbulo rojo, pues entonces, si se me empieza a salir el gas allí, pues entonces en ese capilar me empieza a formar la burbuja. ¿Y qué pasa si además yo sigo subiendo? Pues entonces disminuye más la presión, ese gas se hace menos soluble todavía y entonces esa burbuja se va a ir haciendo más grande, hasta que me revienta el capilar. Y entonces ese rompimiento de capilares en el cerebro a consecuencia de este nitrógeno en el proceso de descompresión, pues nos va a provocar derrames cerebrales, derrames en la retina, que son los más comunes, los derrames cerebrales y los derrames en la retina. Y, de, y, de, y dependiendo el tamaño del derrame, pues entonces ya puede haber consecuencias permanentes a nivel de cerebro, ya afectar la motricidad y cualquier otra circunstancia importante. Con la retina, deja la retina afuncional completamente y se han quedado, pues literalmente se han quedado ciegos, ¿sí? Entonces, vemos la importancia que tiene la solubilidad de los gases. Eh, Ustedes seguramente en los trabajos de ecología van a trabajar, o es un elemento importante para ver la salubridad de los sistemas acuáticos en particular, es el oxígeno disuelto. Pues entonces, si ustedes ven a una temperatura dada y a una atmósfera dada, en un agua perfectamente pura, deberíamos de tener esta cantidad de oxígeno en agua, agua pura, ¿verdad? Entonces, cualquier decremento que haya de esta cantidad de oxígeno, pues entonces estos ya son elementos que, una de dos, están haciendo que la solubilidad del oxígeno disminuya, como vamos a ver, que hay algunos elementos que hacen que disminuya la solubilidad y por lo tanto vamos a encontrar menos oxígeno disuelto en el agua. Por supuesto, la materia orgánica que se está oxidando está utilizando este oxígeno y va a disminuir la cantidad de oxígeno disuelto en el agua.
microorganismos en el agua, pues van a consumir ese oxígeno y eso va a reportarnos datos de oxígeno disuelto en agua bajos. Pues entonces, ese es uno de los parámetros que, que se manejan importantes para ver la solubilidad de los ecosistemas acuáticos, el oxígeno disuelto. Bien. Pongo estos ejemplos en particular porque estoy seguro que los conocen. El cloruro de hidrógeno, o sea, este es el ácido clorhídrico, el amoníaco, el dióxido de azufre, que hablábamos de la solubilidad de los solutos, que la solubilidad de los solutos es directamente proporcional a la temperatura, ¿sí? Pero con los gases dijimos que era al revés. La solubilidad de los gases es inversamente proporcional a la temperatura. Poníamos el ejemplo de servir una cerveza, de servir una Coca-Cola, un agua gaseosa, la que sea, así en caliente, en tibio, y más si el vaso también está caliente, que lo veníamos manoseando todo el camino, lo traíamos bajo el brazo y ahí voy a servir el agua gaseosa, pues entonces ese gas va a perder solubilidad. Y saco a colación estas gráficas para que veamos que el ácido clorhídrico no es un soluto, es un gas. Y por eso va a perder solubilidad cuando lo calentamos. Esto es, si nosotros nos ponemos a calentar una solución de ácido clorhídrico, a diferencia de lo que sucedería con una solución de cloruro de sodio, si caliento una solución de cloruro de sodio, más se va a solubilizar. Pero si caliento 1 litro de ácido clorhídrico, ahí lo que va a pasar es que se va a empezar a salir el gas y nos vamos a estar ahogando allá en el salón porque perdió solubilidad. Eso quiere decir que el ácido clorhídrico es un gas y se comporta como un gas. El amoníaco, igual, o sea, no es un soluto, que lo que tradicionalmente tenemos nosotros, el amoníaco en solución acuosa, forma hidróxido de amonio, así como el dióxido de carbono en solución acuosa forma ácido carbónico, ¿sí? Pero entonces, vemos que el amoníaco, el dióxido de azufre, el ácido clorhídrico son gases y se comportan como gases. Vean la importancia que tienen los gases. A ver, no voy a preguntar quién de ustedes, pero lo más probable, hasta en fotografías han visto ustedes los tambos esos de aluminio de cerveza que tradicionalmente se lleva para un churrasco numeroso. Y entonces, ¿cómo se vacían esos tambos? Por debajo, ¿no? Dios guarde. O cómo es la pregunta, no, no entiendo muy bien. ¿Cómo hace para vaciar un barril de cerveza? Tomándola. No, pero Con mucha por sed, debajo ¿no? tiene, por debajo tiene un chorrito, ¿no? No, Lo voltea todo. no, no. Bueno, la válvula está a un lado, pero, o sea, no se va a vaciar por gravedad. Si no, ustedes ven que todos los barriles arriba tienen una válvula en donde se les coloca un inflador. Y entonces se empieza a inflar el barril
de tal suerte que agarra presión el gas allá adentro y cuando abren la llave, esa llave allá abajo, entonces sale a presión esa, esa cerveza, pero está saliendo mezclada con el aire atmosférico cuando lo están bombeando con aire atmosférico, ¿sí? Pero hay mercados que son un poquito exigentes que en lugar de bombearlo con aire atmosférico, lo bombean con cilindros de dióxido de carbono o con cilindros de nitrógeno. Y atendiendo a la solubilidad tan distinta que tienen los gases, entonces la espuma que va a generar la cerveza es completamente distinta. La espuma que tenemos nosotros cuando en nuestro sistema clásico le bombeamos aire atmosférico, que es una mezcla de nitrógeno, pero ya vieron la cantidad de nitrógeno que tiene, nos va a salir a nosotros una espuma entre estas dos. Pero hay gente que no le gusta, hay mercados que no les gusta la espuma espesa, entonces lo que hacen es meterle un cilindro de dióxido de carbono para vaciar esos barriles, entonces se va a formar una espuma de esta naturaleza, así, mucho más, de burbujas mucho más grandes. Y otros mercados, el europeo, por ejemplo, los europeos de nórdicos en particular, ellos no lo bombean ni con dióxido de carbono ni con aire atmosférico, sino que con nitrógeno. Y eso hace que la espuma salga así como cremosa, ¿sí? Entonces vemos que en todo sentido tiene importancia la solubilidad de los gases. Bien, hablábamos de la temperatura. El, si nosotros le agregamos ese hielo a las aguas gaseosas, el gas, ¿qué le pasaría al gas? ¿Se va a ir más rápido o se va a ir más despacio? A la coca que le agregué el hielo, el gas se va a ir más rápido o más despacio. Pues yo siento que supuestamente más despacio. Sí, sí, porque la solubilidad de los gases es inversamente proporcional a la temperatura. ¿Sí? Entonces, si yo le aumento la temperatura, el gas se va a escapar más rápido. Si yo le bajo la temperatura, el gas se va a mantener soluble mucho más tiempo, ¿sí? O sea, aquí vemos que es completamente al revés que como sucede con los solutos. Y otro elemento, por eso les decía que ese oxígeno disuelto es un elemento importante también porque la solubilidad de los gases es inversamente proporcional a la presencia de los solutos. Fíjense, los solutos habíamos mencionado, si yo le agregué azúcar a un vaso de agua, la cantidad de sal que pueda solubilizar allí va a ser menor. En cambio, los gases, la presencia de un gas no va a inferir en la solubilidad de otros gases, pero la presencia de solutos sí disminuye la solubilidad de los gases. Poníamos como ejemplo esa costumbre de echarle sal a la cerveza. Estoy seguro que han visto gente que le echa unos granitos de sal a la cerveza y vean cómo por donde va cayendo el granito
van saliendo burbujas. Esas burbujas no son del granito. Esas burbujas son el gas que se va insolubilizando por donde se va solubilizando la sal. Entonces, ese gas que va saliendo allí es a consecuencia de la presencia de solutos. Entonces, si tenemos nosotros un agua en donde hay sales disueltas, la presencia de oxígeno, que es de lo que más nos va a interesar, va a ser menor. Y por supuesto, ya hablamos de la temperatura, ¿verdad? Aquí tenemos la presencia de los gases. Mientras aumentan los solutos, disminuye la solubilidad de los gases. Y con la temperatura, al aumentar la temperatura, disminuye la solubilidad de los gases y aumenta la solubilidad de los solutos. Bien, vamos a hacer algunos cálculos, no hoy, pero el, la solubilidad, la cantidad de gas que encontremos nosotros en el agua va a depender de la presión parcial del gas que esté en la atmósfera, por supuesto, pero también dependiendo de la solubilidad. Entonces, aquí vamos a tener dos elementos que van a ser fundamentales para saber cuánto oxígeno puedo tener yo en un cuerpo de agua dependiendo de la presión parcial de cada uno de los gases, porque aquí la solubilidad es muy propia de cada uno de los gases. Y esa solubilidad allí, dijimos, va a depender de la presión de ese gas, no de la presión atmosférica en sí, ¿sí? Sino que de ese gas. Porque, por ejemplo, aquí tengo 100 milímetros de mercurio de oxígeno y 100 milímetros de mercurio de dióxido de carbono, que esto nunca lo vamos a encontrar en la naturaleza en esas mismas proporciones, en la naturaleza, ¿verdad? A lo mejor en procesos industriales sí, pero miren la cantidad de oxígeno que puedo tener con una presión parcial de 100 milímetros de mercurio de oxígeno atmosférico, voy a tener solo 4.5 mililitros de oxígeno y con 100 milímetros de mercurio de dióxido de carbono, voy a tener 134 mililitros de dióxido de carbono. Pero entonces, ¿por qué esa gran diferencia? Por la solubilidad, ¿sí? Y entonces, aquí vamos a tener ya dos elementos fundamentales para determinar la cantidad de gases que vamos a encontrar en un cuerpo de agua, y eso va a ser la presión parcial de ese gas en particular y la solubilidad de ese gas. Bien, bien, entonces, ¿estamos por aquí? ¿Alguna pregunta?